tal? ¿Cómo están? Enrique Romero otra vez con ustedes en un episodio más de 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Emanuel Corona. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Enrique. Buenas noches y buenos días para que vean, para quienes vean este video mañana. Así es. Emanuel, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco de quién eres para que nos vayamos emocionando sobre la conversación de hoy. Ok, yo soy un estudiante de la Escuela Superior de Música. Llevo 11 años tocando el violín y, y es lo que pienso hacer de mi vida, ¿no? Prácticamente. Y es lo que más me gusta hacer. Pues más de la mitad de tu vida has tocado el violín, entonces, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Emanuel? 19. Más de la mitad de tu vida. Sí, sí, así es. Qué, qué bien. Y hoy vamos a hablar nos vas a dar una muestra didáctica de lo que es el violín, cuéntanos qué vamos a encontrarnos en esta entrevista. Bueno, en esta entrevista yo les voy a hablar de un compositor muy famoso y muy importante en la música. Este, ¿Has oído algo acerca de Johann Sebastian Bach, Enrique? Pues las cosas que he escuchado, bueno, pues que no ha nacido nadie quien lo supere, eso me dicen algunos amigos, que es el músico que te contacta con Dios por la pasión de San Mateo, ¿no? Pues esas son las cosas que me acuerdo ahorita. De Bach. Bach fue es que sí, fue un compositor muy importante. Fue como la cima del periodo barroco. Sí. Fue el último gran maestro del arte del contrapunto. El contrapunto es, en pocas palabras, son voces, son diferentes voces sonando al mismo tiempo y de esas voces resulta la armonía, lo que son los sonidos en conjunto, ¿no? Y el arte del contrapunto, pues es acomodar esos sonidos y ritmos diferentes y personajes y temas diferentes, acomodarlos juntos y hacer arte, pues, ¿no? Con eso, con diferentes recursos. Y estos recursos pues pueden ser muy básicos, ¿no? Muy simples. Él nació el 31 de marzo de 1685 en Leipzig, en Alemania. Alemania, lo que era en ese entonces, en Alemania. Él era un organista, clavecinista, director, violinista, maestro de capilla, cantante, viola gambista, profesor y, y pues compositor, ¿no? Como ya sabemos. Bueno, Es y también fue la inspiración de muchos compositores que vinieron después, ¿no? Él en su época no fue tan famoso, pero después de que se dio a conocer su música, este, posterior a su muerte, fue la inspiración de Haydn, de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, diferentes personajes que también siguieron pues las bases, ¿no? Que Bach planteó en su música. ¿cómo distingo la música Y barroca, Emanuel, de ese periodo? la música barroca de ese periodo Sí, como dices se que puede es. distinguir Ujú. auditivamente porque retrata escenas, escenas ya sea de la naturaleza, de animales, de la naturaleza humana, y suele ser muy,
ornamentada, suele tener muchos adornos. Bueno, ahorita nos das una muestra de esos adornos, a ver cómo son los adornos en el violín. Ok, pero antes Sí, quiero hablar del lenguaje de Bach, ¿no? sí. Este, yo, yo quiero preguntarte, ¿cómo percibes, am, cuáles son las diferencias entre un violín tocando algo, un violín sonando algo y una voz cantando algo? ¿Qué diferencias percibes? ¿Una voz humana a un instrumento? Puede ser de cuerda frotada. ¿Qué diferencias hay entre una voz humana que está cantando y un instrumento? Ajá, sí. Madre mía, pues en la voz humana hay con un ritmo, con cierta armonía, seguramente hay palabras y yo entiendo, hay un texto. Y en el Ujú, instrumento exacto. no hay palabras. Quizá entiendo ahorita que dijiste que está muy adornado la música barroca, pues en la música barroca, en lo que he escuchado, en lo poco que he escuchado, sí oigo, por ejemplo, en Vivaldi, los pajaritos. Algo hacen el violín, que escucho los pajaritos. Como, Sí. no, la diferencia es del lenguaje, algo así. Ok, pero entonces te has dado cuenta que hay más similitudes, ¿no? Que Sí, o sea, diferencias, porque al fin y al cabo eso es bien, porque en la voz se notan, como tú dices, palabras, es más fácil de sí, reconocer sí, las sí. palabras, las frases, la intención que dicen las cosas, ¿no? Pero también Y en en la música, el... ahora que lo dices, también en la música puedo detectar la intención. ¿Mande? Sí. Ahora que lo dices, también puedo detectar en la música la intención, a lo mejor como de ponernos en suspenso o como de mostrarnos mucha vivacidad con muchos instrumentos, con un ritmo rápido. Ahí yo siento que hay una intención de que nos retrate algo vivaz, algo con mucha vida. También hay una intención en la música, en ese lenguaje, entonces. Exacto. Lo que ha hecho Bach, su música, él tenía muchos discípulos, ¿no? O sea, muchos alumnos de por sí. Sí, A él le gustaba pues enseñar también. No, él sabía enseñar a partir de formas, porque el oído tiene algoritmos, ¿no? O sea, los sonidos que tú escuchas ya están registrados, que yo sepa, dentro, o sea, necesitan el estímulo de afuera, ¿no? Para que suene en tu cerebro. sí, sí. Ujú. Entonces, eso implica que la música es acomodar esos sonidos en el tiempo, ¿no? Para que tu oído los perciba. Ahora, sabemos que lo percibe, ¿no? Pero ¿qué hizo Bach entonces? Él, con base en la simpleza, en lo que es la naturaleza, lo natural, la gravedad, por ejemplo, que nos sostiene en la Tierra, jugando, sí, con elementos orgánicos, hizo, hizo estructuras complejas, ¿no? Y grandes. Ahora, como recién acabamos de comentar, en la voz uno percibe las palabras, todo eso, ¿no? Entonces Bach lo que, bueno, yo percibo también
personalmente que intentaba hacer y que logró hacer fue hacer oraciones con ese código que es la música, ¿no? Sí. Oraciones y más allá de oraciones, enseñar en el aspecto de las cuerdas o del teclado, enseñar mediante los sonidos y también en el ámbito corporal a moverse, a abordar el instrumento, a interiorizar pues la música. ¿Y por qué ha sido el mayor compositor? Porque precisamente enseña todo lo que viene después. O sea, enseña cómo interpretar muchas cosas internas, que fue en lo que después se enfocó el romanticismo, ¿no? En las emociones y en cosas ya de, no digamos tan sacras como era Bach. Bach era de en un aspecto más, bueno, en otra faceta, Entonces ¿no? sí, sí, Era otro periodo. entonces sí estaba en lo cierto cuando su música es predominantemente religiosa. Sí, sí, de hecho sí. Toda su música está, pues de hecho él tenía mucho en mente y en sus obras aparece la simetría y como los dos mundos que son el 3 y el arriba y el abajo. El 2 y el 3 en cuestiones de números, de proporciones, Ujú. de simetría, porque, o sea, son dos como números, uno non y uno par, ¿no? Sí. Así como está el arriba y el abajo de la gravedad, son dos fuerzas distintas y pues hacen arte, ¿no? Eh, Bach, de hecho, también hacía mucha alusión al 3 con pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad. Y hay muchos mitos de quien dice de que era hereje o otras cosas, pero pues porque no me voy a meter en esas cosas, pero hay muchos mitos, muchos acerca de su genialidad, ¿no? De Sí. cómo pudo hacer tantas cosas tan perfectas, ¿no? Tan acercadas a la perfección. Y entonces, tú te has de preguntar, entonces, ¿cómo funciona, no? Entonces, tú has, tú te has dado cuenta cuando ves los segundos en un reloj pero lo viste y no, o sea, no te das cuenta, pero lo viste justo cuando inició el segundo o en el inicio del segundo y se tarda mucho en cambiar al siguiente segundo. Ujú. Se siente como una ilusión, ¿no? De que ese segundo fue muy largo. Ahora, esa perspectiva también está en el oído. Entonces, en un segundo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Respecto a la música. Y de acuerdo al orden de tus sonidos y a los impulsos que pongas, vas a sonar. Ujú. Y va a sonar la música y va a necesitar estar tal nota ahí, ¿no? Por ejemplo, hay muchas danzas que escribió Bach, que son las que luego has escuchado en unos conciertos, se, se basan en este sentido de la danza, ¿no? Está la danza en tres. Hay danzas en tres, una pues que se llama corrente, que el impulso, contando un, dos, tres, un, dos, tres, el impulso está en el tiempo dos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Está en el dos. Uno, dos. Y de ahí se desprenden las voces, ¿no? Está el minueto, que tiene el apoyo en el 2 y en el 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Son pasos distintos y entonces te abre el panorama, ¿no? Porque ¿qué es lo que uno interiormente trae siempre? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Ese impulso del 1, ese impulso interior es por la gravedad. Nosotros lo asimilamos así. Y sí, o sea, en sí el 1 es un ciclo, ¿no? Se acaba de cumplir el ciclo. Pero dentro hay más cosas, ¿no? Lo que a mí me ha enseñado Bach es a compensar esa gravedad, ¿sabes? Porque uno por naturaleza trae el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero ¿qué te dice Bach respecto a la armonía de este pasaje? La armonía. Entonces, ¿cuántas voces tenemos? Si las reconocemos serían. Esa es una. Otra es. Y la otra sería. Perdón. Y en conjunto esas tres voces sonarían. Eso se le llama contrapunto, ¿no? Es un ejemplo de contrapunto en el que varias voces conviven y hacen, gracias al pasito del corriente, es 1, 2, 3. Llevan a cabo ese ciclo, es como un triángulo. ¿Cómo asimilas esto tú? Yo te quiero preguntar a ti, Enrique, porque es muy importante también cómo lo asimila alguien que no es músico, ¿no? A ver, sí. Dime. ¿Tú qué diferencias notas en el primer ejemplo, que es este? Y en este otro ejemplo. ¿Qué notabas? Madre mía, es la primera vez que mi entrevistado me hace preguntas a mí, Emanuel. Es que es muy Pues, importante tu perspectiva. ay, difícil, porque, no sé, en la segunda siento como mayor velocidad o como que se integran más sonidos. Algo así siento. Que se integran más sonidos. Ok. Eso pasa. La primera la estoy haciendo así. A ver. ¿Qué son los acordes que suenan más? Acordes es un conjunto de sonidos, como este. Son los primeros, mira. Sí. Tantian, tiraridaridaridan, tararidaridaridán. ¿Qué es? Es donde estamos, ¿no? Ya sabemos que estamos en esta tonalidad, digamos, las tonalidades son como planetas, ¿no? Pasan muchas cosas dentro, pero es una ubicación general, que es re menor. Entonces, el oído ya sabe que está en re menor, ¿no? Desde que empiezas, porque haces.
Pero lo que necesitas compensar es lo que está en medio. Esto es la gravedad. Yo salto y Sí, caigo de vuelta a la Tierra. Ese es el uno. Esa es la gravedad. Y el arriba, esto en el violín es arriba y esto es abajo. sí. Esto es arriba y esto es abajo. Y es la misma cosa de gravedad. Aquí es abajo, arriba. Entonces ya tenemos el abajo. Si yo marco el arriba, entonces eso se volvió una palabra. Y su respuesta. Bach jugaba mucho con con la simetría, ¿no? Y algo simétrico, pues es el 2, ¿no? Hay un planteamiento o una pregunta incluso, y hay una respuesta o algo que resuelve el argumento anterior, ¿no? Lo que expone esto es... ¿Sí escuchas cómo se responde? Sí, Este claro. lanza la pregunta y este la responde. Y ahora sigue la otra voz. Y le responde. ¿Cómo encuentras esas voces? Precisamente invirtiendo la gravedad. Mm, Entonces no tengo que tocar aquí. Porque se pierden las respuestas. ¿Sí, sí lo logras percibir? sí. Y si yo marco desde donde inicia mi frase, mi palabra, si escuchas cómo va una y después va otra y se va entretejiendo, Sí, claro. una voz y Pero, otra. pero con tu explicación, Emanuel, lo escucho distinto. ¿Lo escuchas distinto? Sí, claro, como que le entiendo ya entendí, sí están conversando una persona primero y después una pregunta y otra responde. Exacto. Mm, Y esta misma característica está en toda la música. Es en, to- en, en en toda to- está, en toda. En toda está esta pregunta y respuesta, sí. esa dualidad, ¿no? El arte de la música, lo que consiste en la música es llevar eso a otro nivel, ¿no? Mm, Esa convivencia de dos o más cosas, más elementos que puedan estar conversando, mm, este, de acuerdo al instrumento para el que lo hiciste, ¿no? mm, O para, por ejemplo, una canción, incluso una canción tiene su parte que se le llama retórica, que pues es por lo que uno la asimila, ¿no? Lo entiende, a uno se le interioriza. Te aprendes una canción porque pues te entró literalmente, o sea, porque o fue bien interpretada o porque cumple todas esas características de simetría, ¿no? sí. Igual por eso ciertas canciones son muy exitosas. Pero bueno, lo que me Pero, quiero centrar es en Bach y lo que mm, hace él es con estos recursos del arco, abajo, arriba, ¿mande? no, no, sigue. Ahorita te Ah, pregunto. con estos recursos del abajo y arriba del arco, te das cuenta que luego no tienes
que darle tanta importancia al de abajo. Por ejemplo, te mandé una imagen, no sé si puedas compartir pantalla. Oh, No caray. se puede. No, no tengo descargado el WhatsApp aquí en la computadora, Ah, bueno, no te preocupes. pero a Bueno, la hora de seguiré editar lo hago. A ver, sí. Ujú, con esta danza. sí. Este, lo que, lo que hace Bach es exponer un bajo y dirás, o sea, estas tatín, 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 algo que uno trae interiormente es. O sea, caer a la más larga y la más chica hacerlo más, o sea, no es que sea feo, pero la más chica hacerla más, no le importancia, ¿sabes? Algo que también respecto a esto es que es la que puedes manipular esa relación de lo que hay de antes con lo que está pasando ahorita. Mm. Te hablaba de la ilusión de estos de los segundos, ¿no? Visualmente. Auditivamente es lo mismo. Por ejemplo, en este pasaje. Yo lo toco así derecho y no se entiende muy bien lo que pasa, ¿no? Se escucha simple, pero no bello, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son, esto es un gesto, son gestos, ¿no? Es lo que dice el ritmo, que es lo que hará mi mano. Y lo que tengo que hacer para compensar el abajo, para no remarcar el abajo, es marcar la más chica. Entonces se desprende otra voz. ¿Sí lo percibes? Sí, 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 sí. Con tu ayuda, sí. Es como, te ayuda a, de cierta manera, educar el oído Sí, ya veo. y a meter estos algoritmos, a que los reconozcas y que ahora cada que suenen, tú sepas lo que es, ¿no? Porque es Sí, música. ya sé, o sea, es una frase trillada que la música es lenguaje, es un lenguaje, pero ya te entendí, o sea, me estás ayudando a entender. Este es el hablante uno, este es el hablante 2 y cómo se van intercambiando la información. Exacto, sí. Se intercambian en el violín, son cuatro cuerdas, ¿no? Sí. Ujú. Puede ser, lo que pasa muy seguido es que cada cuerda a veces es una cosa, como en el inicio de aquí. Cada, cada, cada cuerda y desde donde inicia la frase va a tener un color distinto. Si tú la fraseas bien con las reglas que, este, que te acabo de comentar ahorita, Ujú. unas cuantas. Eso es que yo en lo personal sí admiro mucho y agradezco que exista la música para violín solo de Bach, porque es una escuela pues, de, de música, o sea, no nada más del violín, de, de lo que es el arco, de lo que tiene mucho que ver con los pulmones, ¿no? Es como ahí tiene un cupo, ¿no? Pero que al mismo tiempo debe ser pasada a un plano
¿cómo se le dice? Subconsciente, como Sí, el hecho de respirar, no eres que no consciente de que eres estás consciente todo el respirando. tiempo de que lo haces, pero lo haces. Lo que enseña Bach con su música es llevar tu arco a ese nivel para que seas más entendido. O sea, a la hora de tocar, te ayuda a reconocer todos estos colores y posibilidades que hay dentro de los mismos sonidos, ¿no? Ujú. Que un mismo sonido puede significar muchas cosas de acuerdo al contexto, porque igual en la música todos son frases, son palabras, son acentos, son comas, respiraciones. Entonces, cuando uno luego escucha música clásica o algo así y se duerme o no entiende bien qué pasa, Sí, porque, o sea, me ha pasado, yo antes de aprender música, yo veía la música clásica, los que tocaban, y pues yo no entendía nada, sí, yo no, así de sí, plano. Y más tarde entendí que pues no era mi culpa, ¿no? Sino era que esos ya, sonidos sí, ni era claro. porque tocaran mal, sino que porque esos sonidos no estaban bien acomodados en el tiempo para que se introducieran bien, ¿sabes? Para que no se me fueran así, por el otro oído. Porque luego eso muchas veces pasa, pero pues es pues esa es la función de la música, ¿no? Que se quede, o sea, que entre y que marque ese tiempo en el que existió ese sonido, o sea, que tú generas, que marque ese espacio de tiempo. Me hace algo muy importante para, para la música, el que Bach haya, porque él compuso sus obras, muchas de sus obras, se me hace muy importante porque que Bach haya enseñado eso a través de su música, porque él tenía alumnos de clavecín, de violín, y precisamente les enseñó con la propia música, ¿no? Él mismo decía que pues no era él, sino que era alguien más le dictaba la música y así, sí, se debrayaba mucho, pero sí ha sido el compositor más grande, ¿no? Que ha pasado más allá de lo que es el escribir algo, nada más, sino Muy, hacer arte. muy interesante. Y un día ya nos contarás qué es lo que se decía de él cuando decía, él decía que le dictaba la música a alguien. Muchos compositores, ¿Mm? a ver, espérame, abro esto porque mi gata está peleando. Ya. Sí, la oí. Muchos compositores, este, decían eso, lo decía también Haydn y Mozart, que, o sea, no era el que ellos no supieran lo que hacen, ¿no? Que estuvieran poseídos, no, sino que ellos sentían que pues algo en su conciencia les decía que cómo hacer las cosas, un Sí, espíritu, un ímpetu, ¿no? Y era algo que brotaba, pues, que era pues el don, ¿no? De la música. Eso les pasó a esos genios como son Bach, Haydn, Mozart, este, y, y pues es tanta la divinidad que ellos veían en la música y era tan sobrenatural que lo explotaron al, al máximo, todo ese arte. ya veo. Y, y pues nos regalaron, pues en parte también toda la música que hay ahorita, ¿no? No es como que, o sea, sí ha crecido en muchos aspectos, pero pues esa es la base de todo lo que conocemos ahorita. Perfecto. Cuando los niños muy pequeños aprenden dos idiomas, muy pequeños, las estructuras encargadas del lenguaje de su cerebro van cambiando de forma. Estoy seguro que el cerebro de los músicos
también tiene otras características peculiares que los que no somos músicos, Emanuel. Porque tú ya puedes, eso te idioma, o Sí, sea, tú ya sí, puedes, como la... ¿como la qué? No te escucho, te escucho. Estoy seguro que porque ya se han introducido en ti ciertos códigos que te permiten entender ese lenguaje. Por eso tú no te aburres. Las personas que no tenemos ese código, oímos un concierto de, no sé, de música clásica, como dices, y nos dormimos porque no sabemos qué están diciendo los instrumentos. Sé que hay un concierto, que hay varios instrumentos, pero no sé qué se están diciendo entre ellos mismos y me duermo. Necesitas tener, así como dijiste, que se haya introducido ese código para que puedas entender lo que pasa afuera en la música. Oh, ya no me oíste. Te decía que el cerebro del músico ha de ser peculiar o diferente al de los que no somos músicos, Emanuel. Sí, efectivamente lo de que uno se duerme así cuando va a un concierto luego, es, no es responsabilidad del oyente, ¿Mm? eso hay que dejarlo en claro, es responsabilidad del que toca, del músico. Sí, sí, claro. Y algo que debe de hacer un músico es conocer la obra de Bach, porque enseña todo eso. Bach improvisaba cosas, de hecho. Su arte también nació de la improvisación. Él se improvisaba así con el rey, con un rey. Se improvisaba fugas a 6 voces, así en el teclado. De que lo que hablábamos, ¿no? El contrapunto. 7 voces, digo, 6 voces diferentes al mismo tiempo con un Sí, teclado. Hasta eso llegaba todo el lenguaje que él ya manejaba, ¿no? sí, Son matemáticas, pues son matemáticas, pero en el oído. Y ese lenguaje lo enseña y lo plasma y dice, pues va, o sea, no sé si él se imaginaba eso, pero él sabía que eso que había hecho era algo trascendental, ¿no? Y que iba, que estaba ahí la música, pues el lenguaje. sí. Y entonces hay muchos músicos que lo comprenden y que saben cómo funciona y que se escuchan, precisamente hacen esa diferencia de lo que se escucha, ¿no? Sí. Interpretar. Pues espero te haya parecido Muy, interesante. muy interesante, muy interesante. El mundo de la música es maravilloso. Mm, lo que acabas de decir ahorita al final es impactante. El músico tiene la responsabilidad de hacerme que yo entienda lo que está interpretando. Sí, sí, porque son sonidos que ya están dentro, Sí. solo necesitan activarse. Bueno, pues nos has dado una buena charla de activación de esta información, Emanuel. Te lo agradezco. No, gracias, Enrique, cuando quieras. No, no, y ya otra vez van a venir los conciertos en mi página. Ya te hablaré para que estés ahí dándonos una Claro, muestra de tu talento. ¿Te parece? sí, Enrique, Bueno, gracias. pues por lo pronto, muchas gracias y síguete cuidando. Gracias, Enrique, igualmente. Adiós.